Buenas noches, bienvenidos al programa número 88 de Economía al Cuadrado. Hoy no nos queda otra que tocar el tema deuda, debido al anuncio del gobierno que llegó a un acuerdo con los bonistas bajo ley Nueva York. ¿Esto es bueno, es malo? Obviamente el gobierno pone toda su batería de propaganda vendiéndonos un lecho de rosas y que ha sido fabuloso el acuerdo. Bueno, esto no debe sorprender. A ver, la radio, la televisión, o sea, los medios analógicos, junto a la prensa gráfica, viven, y hoy más que nunca, debido a la caída de la actividad del sector privado, de la pauta oficial. Entonces, dicen más o menos lo que el gobierno quiere que digan, porque si no se quedan sin la pauta. Ahora bien, hoy publiqué en el Cronista Comercial una nota que llamaba Acuerdo con bonistas bajo ley Nueva York. Nada para festejar. Y voy a explicar por qué este acuerdo es malo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este acuerdo con los bonistas bajo ley Nueva York está lejísimo de solucionar el problema de la deuda. ¿Por qué? Porque este acuerdo involucra pagos de capital por 68 mil millones de dólares. 68 mil millones de dólares. Cuando toda la deuda pública del sector público nacional, o sea, del Estado nacional, son 323 mil millones de dólares. O sea, este acuerdo involucra solamente el 21% de la deuda. Es más, se negoció, se renegoció, se reestructuró esta deuda con los bonistas Nueva York, pero falta reestructurar, renegociar la deuda con los organismos internacionales, que son 70 mil millones de dólares, y después, o sea, más que la deuda con los bonistas Nueva York, y después falta renegociar la deuda bajo legislación argentina, o sea, los bonos de corto plazo y los bonos de largo plazo que están bajo legislación argentina. Esto totaliza 55 mil millones de dólares. 30 mil son los bonos en pesos, 25 mil son los bonos en dólares. O sea, señores, se reestructuró solamente el 35% de la deuda que hay que reestructurar. O sea, falta reestructurar más o menos, en número redondo, una deuda que es 2 veces la deuda esta que se acaba de reestructurar. Cuando tomamos conciencia de esto nos damos cuenta que este acuerdo está lejísimo de solucionar los problemas de deuda. Señor director, para que vea el público que no estoy mintiendo, compartamos pantalla y déjeme mostrar el primer chart. El primer chart es la deuda justamente. Acá podemos ver en este chart número 1, querida audiencia, una radiografía de la deuda total. La deuda total son 323 mil millones de dólares, que lo vemos ahí con el número 1. Hay una deuda que es deuda con organismos estatales, que es la deuda que tiene que está en poder del ANSES, la deuda que está en poder del Banco Central, la deuda que está en poder del Banco Nación. O sea, organismos públicos. Esto no quiere decir que esta deuda no se puede pagar, porque de hecho, si no se le paga al ANSES, implica menores jubilaciones. Si no se le paga al Banco Central, implica más inflación. Si no se le paga al Banco Nación, implica menos crédito. Lo que sí implica que esté en deuda, que esta deuda esté en manos del sector público, es que va a ser roleada, renovada
automáticamente. Entonces la deuda relevante que hay que reestructurar son estos 193.000 millones, de los cuales están 70.000 con organismos internacionales, de los cuales hay 47.000 que son del FMI, que es lo que el gobierno va a querer ir a reestructurar, y después, dentro de lo que dice deuda con privados, en la línea que dice 5, ustedes pueden ver que está lo que se acaba de reestructurar con los bonos en ley Nueva York, y después están los bonos en dólares de la ley argentina, 25.000 millones, y los bonos en pesos por 30.000 millones. Volviendo al piso. Por favor, señor director, estamos acá en el piso. Lo concreto, lo que yo les quería mostrar, que vieran, que el acuerdo con los bonistas bajo ley Nueva York es un pedacito muy chiquito de la deuda. En consecuencia, si es un pedacito muy chiquito, no puede arreglar nunca los severos problemas de la deuda. Ahora bien, ¿qué se arregló con los bonistas? Esto es muy importante. El horizonte temporal de la deuda con los bonistas es 2020, o sea, la actualidad, hasta el 2048, que es cuando se termina de pagar el bono más largo de todos, más bien que vence más atrás en el tiempo. ¿Qué es una deuda? Una deuda es una transferencia intertemporal. ¿Qué quiere decir? Me endeudo hoy, gasto hoy, pero pagan los niños, pagan los que no nacieron. O sea, paga la gente del futuro. Gastamos los del presente, pero pagan esos gastos los habitantes, los ciudadanos del futuro. ¿Esto qué implica? Que hay una transferencia intertemporal, hay una transferencia a lo largo del tiempo. La gente del futuro nos da plata a la gente del presente. Entonces, para saber si un acuerdo de deuda es bueno o malo, hay que ver su impacto intertemporal. A ver, si el acuerdo no agranda los problemas de deuda hacia futuro, es un buen acuerdo. Por el contrario, si el acuerdo agranda los problemas de deuda hacia el futuro, creando una importante bola de deuda en el futuro impagable, o sea, patea los problemas adelante, el acuerdo es malo. Bueno, estamos en condiciones de afirmar que este acuerdo es muy malo, porque lo que hace es patear los pagos a futuro y concentrarlos entre el 2025 y el 2035. Entre el 2025 y el 2035 se crea una bola de vencimientos que son prácticamente imposibles de pagarle a los bonistas bajo ley Nueva York, y la probabilidad de default es muy alta. Ustedes van a decir, ¿y por qué se hizo eso? Muy sencillo, porque este acuerdo persigue como objetivo un objetivo político, que es que el gobierno de Alberto Fernández no pague prácticamente nada. ¿Ok? Entonces, si de un lado está el gobierno de Alberto Fernández con el inmoral de Guzmán negociando que no se pague nada en los primeros 5 años, y del otro lado están los bonistas que no van a aceptar un papelito que valga menos de $55, la única manera que se logre que el papelito valga $55 sin pagar prácticamente nada al principio es de una sola manera. Es concentrando todos los pagos apenas después que termine el periodo en el cual se paga poco. Por eso se paga mucho entre el 2025 y el 2035. No se paga casi nada del 2020 al 2025, o sea, va subiendo muy poquito, y en el 2025-2035 lo que hay que pagar es así, sube, está altísimo durante 10 años y se desploma. Y a partir del 2036, entre el 2036 y el 2048, no se paga casi nada. Si uno pensaba en la solvencia fiscal
y le preocupaba no crear una bola de pagos nuevamente impagable con alto riesgo de default, lo que debería haber hecho es empezar a pagar ya desde el vamos, una cifra menor que el original, pero empezar ya a pagar desde el vamos, y que esos pagos sean constantes a lo largo de todo el tiempo. Pero obviamente el objetivo no era ese, el objetivo era no pagar nada. Vayamos, señor director, al segundo chart, por favor, ahora que vamos a mostrar. Cuando miramos el segundo chart, nos encontramos con esto. Tenemos en este chart la deuda original en rojo, la primera oferta hecha por el gobierno en azul y el acuerdo final en verde. El primer grupo de 3 columnas son las amortizaciones de capital, el segundo los intereses, el tercero el total, la suma del todo. Como podemos ver, este acuerdo ahorra 30.069 millones de dólares. Ahora bien, en un lapso de 28 años, que va desde el 2020 hasta el 2048, el 85% del ahorro está todo concentrado en los primeros 5 años. Vuelvo al piso, señor director. Señores, quedó claro en el chart número 2. Si a lo largo de 28 años se ahorran 30.000 millones de dólares redondeando, pero 25.700, el 85% del ahorro, se hace efectivo en los primeros 5 años, para que el papelito a los bonistas le valga 55 dólares, no queda otro que pagar una montaña de plata apenas se vence el periodo de gracia en el cual no se paga nada, y pagar una trosca de plata durante 10 años. Señor director, vayamos al tercer chart que muestra lo que les estaba comentando. Miren este tercer chart. Acá tenemos el perfil de vencimientos de la deuda con los bonistas Nueva York. En naranja el perfil actual. ¿Qué quiere decir actual? Es lo que había que pagar año por año con los vencimientos originales, antes de la reestructuración de Guzmán. Ustedes pueden ver en el eje de la CI que en 2021, 2022, 2023 había que pagar entre 5.000, 8.000, 9.000, 7.000 millones de dólares. En azul mostramos los vencimientos de deuda que surgen de la reestructuración que hace Guzmán. Como pueden ver, la añita azul es muy bajita en el 2021, en el 2022, 2023, 2024. Pero en 2025 pega un salto ya. Hay que pagar casi 6.000 millones de dólares. Y ustedes pueden ver que estos pagos van subiendo 2027, 2028, 2029. Ya hay que pagar 7.000, 8.000, 7.500. Entonces se crea una bola muy grande a pagar entre 2025 y 2030. Solamente a los bonistas Nueva York. Es más, entre el 2030 y 2035, la bola se hace todavía más grande. Por eso dibujamos el elefante. Hay unos vencimientos pesadísimos entre el 2025 y el 2035. Son 10 años que hay que pagar deuda a los bonistas bajo ley Nueva York, hablando mal y pronto, a lo pavote. Y ustedes van a ver cómo en 2036 los vencimientos se desploman y van bajando muy pronunciadamente 2037, 2039, 40, 42, y en los últimos años no hay que pagar nada. A ver, claramente hubiera sido mucho más razonable que no hubiera vencimientos tan gordos
en 2025 y 2030 y todo hubiera estado distribuido homogéneamente a lo largo de los 28 años. Vuelvo al piso, señor director. Pero ¿por qué no hizo el gobierno esto que le convenía? Claramente, porque si el gobierno hubiese distribuido homogéneamente el perfil de vencimiento a lo largo de los 28 años, el papelito de los bonistas no valía 55. Hay que hacer la cuenta bien, pero valía menos, 45. No habría aceptado. ¿Cómo habría valido 55? Empezando a pagar desde el vamos. En el 2020 pagar, en el 2021 pagar, en el 2022 pagar, en el 2023 pagar, para que pueda valer 55 con una distribución más homogénea a lo largo de los 28 años. Pero claro, esto iba contra el principal interés de Alberto Fernández, que era no pagar nada, o casi nada, o muy poco, durante su mandato. O sea, el acuerdo es malo porque trae una primer consecuencia. No arregla el problema de la deuda, sino que lo patea para adelante y lo hace enorme durante 10 años, en el 2025-2035, creando un alto problema de riesgo de default. Hay otra razón por la cual el acuerdo es malísimo. Porque hace casi imposible reestructurar la deuda con el FMI. Al FMI hay que pagarle 47 mil millones de dólares, redondeando, entre 2021 y 2024. Tiene que pagar más Alberto Fernández. Señor director, vamos al chart siguiente, donde mostramos el flujo de deuda a pagar al FMI. Como podemos ver, en el 2021 hay que pagarle 4.908 millones de dólares. En el 2022 hay que pagarle 18.318 millones de dólares. En el 2023, 18.558. Y en el 2024, 4.677. Redondeando, hay que pagarle 47.048 millones de dólares. Y el principal pagador de eso debería ser Alberto Fernández, que tendría que pagar el año que viene 4.908 y redondeando en la segunda mitad de su gobierno, 2022 y 2023, debería pagar 37.000. O sea, redondeando a Alberto Fernández al FMI a lo largo de su presidencia, le tiene que pagar 42.000 millones de dólares. Volvamos al piso, señor director. ¿Por qué el acuerdo es muy malo? Porque el acuerdo no deja lugar donde meter, donde reestructurar la deuda con el FMI. ¿Por qué no deja lugar? ¿Dónde meto estos pagos? Vayamos, hay tres alternativas y vamos a ver que ninguna es viable. No hay manera de reestructurar la deuda con el FMI. Se hace prácticamente imposible de reestructurar. Voy a hablar, señor director, lo voy a explicar con el siguiente chart puesto todo el tiempo, porque es muy importante visualizarlo. ¿Ok? Entonces, vayamos al siguiente chart. Acá hay que focalizarse en la curva de vencimientos azul, que es la que vimos anteriormente, que es cuánto hay que pagarle a los bonistas de Nueva York a lo largo del tiempo. Como dijimos, entre el 2021 y el 2024 no hay que pagarle casi nada, hay que pagarle una bola gigante entre el 2025 y el 2035, y después los pagos se alivianan mucho a partir del 2036. Vemos como la línea azul cae. Bueno, la reestructuración con el FMI, la negociación que va a encarar Guzmán ahora es, bueno, esos vencimientos que le tengo que pagar al FMI del gráfico anterior de entre el 2020 y 2024, ¿dónde los meto ahora? Primera alternativa, ¿ok? La primera alternativa es
dejarlo como ahora, lo cual sería lo lógico, porque si no le pagas a los bonistas nada en los primeros 4 años, bueno, como no le paga nada a los bonistas, pagale al FMI, alternativa 1, o sea, concentrar y dejar esos pagos como están ahora. Alberto Fernández ya aclaró que eso es impagable, que él no lo va a pagar, yo coincido que es impagable, esta alternativa 1 está fuera de agenda. Alternativa 2, bueno, si los vencimientos con los bonistas son enormes hasta el 2035, pateá los pagos y hacelos entre el 2036 y el 2039. Hay un error ahí en el chart. Empezá a pagar al FMI a partir del 2036. Pateá los pagos hasta el 2036. Creemos que esta segunda alternativa es inviable también. ¿Por qué? Porque el FMI no va a aceptar que no le pagues nada durante 16 años y que le patees los pagos tarde. Entonces hay una tercera alternativa. ¿Cuál sería la tercera alternativa? La tercera alternativa es, ok, no te pago ahora todo y no te pago en 4 años. Pateame, estirame los vencimientos y pagame en 10. Bueno, si yo te tengo que pagar al FMI 47.000 millones en 4 años, asumimos que en 10 te tengo que pagar 50.000. 5.000 millones por año. Entonces, y te empiezo a pagar en el 2021. Bueno, ¿qué sucede? 5.000 millones de dólares 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 28, 29 y 30. ¿Qué implica? Que la curva de vencimientos pasa a ser la línea punteada esa que se hace paralela a la línea azul de la reestructuración de bonos. O sea, como se puede ver en ese chart, si esta tercera opción fuera la escogida, en 2022-2023 ya tenemos vencimientos similares a los que teníamos con los bonistas Nueva York antes de reestructurar, que era impagable. Y esa cantidad, cuando sumo bonistas Nueva York más bonistas FMI, se hace recontra impagable, como muestra la línea punteada, en el 2025, 2026, 2027, 2028. Vuelvo al piso, señor director. ¿Qué queda sobre el tapete? Que la reestructuración con los bonistas Ley Nueva York, como fue encarada, cuyo principal propósito fue hacer un pague Dios los primeros 4 años, tiene una segunda consecuencia nefasta. Hace muy difícil la reestructuración de la deuda con bonistas con el FMI. Ahora bien, vamos a ir a una negociación con el FMI. Y acá surge un problema adicional. Hoy en día, la deuda, por culpa de la política fiscal del gobierno de Alberto Fernández, aún después de reestructurar, es más impagable de lo que era en 2019-2018. Siempre dijimos, las deudas se pagan financieramente con superávit primario, económicamente con crecimiento. Los próximos años vamos a tener mucho menos PBI per cápita que en el pasado. O sea, menos capacidad de pago desde el punto de vista de crecimiento. Pero además tenemos peor resultado fiscal. Esto es fácil de ver. Miren, si antes, el año pasado, en el 2018, con la deuda como estaba, necesitábamos un superávit primario de más 3.5 y teníamos en realidad un déficit de menos 2.5. La diferencia entre menos 2.5 y más 3.5, que era lo que se necesitaba, es un agujero fiscal de 6 puntos del PBI. Hasta el año pasado se necesitaba hacer un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI para que nuestra deuda fuera solvente intertemporalmente
ergo tuviéramos financiamiento, se pudiera hacer el rollover y el refinanciamiento de deuda, o sea, se la pagara con nueva deuda. Ahora, señor director, vayamos al próximo chart, por favor. El próximo chart muestra el déficit primario. La última columna en verde muestra que en 2020, en el primer semestre, el déficit primario fue menos 3.2. Nuestra proyección optimista es menos 8.4 para todo este año. Ok, y puede ser peor, puede ir a menos 10. Entonces vuelvo al piso, señor director. ¿Y qué muestro? Que si luego de la reestructuración de deuda, la deuda reestructurada, pateada para adelante, ya no necesita para ser solvente intertemporalmente un superávit primario de más 3.5. Necesita uno de más 2.0. Ahora, el problema es que ahora el déficit va a ser entre menos 8 y menos 10. Entonces, la diferencia entre el superávit más 2 de más 2 que es necesario para que la deuda sea solvente intertemporalmente, pueda ser refinanciada y pueda ser pagada con nueva deuda, ese más 2 y su diferencia con respecto al déficit que tenemos, que es de menos 8 o menos 10, ahora son 10 puntos, 12 puntos, que es la diferencia entre más 2 y menos 10, más 2 y menos 8. Hay un agujero ahora de entre 10 y 12 puntos del PBI. Hoy en día, por culpa de la política fiscal del gobierno de Alberto Fernández, el agujero fiscal es de 12 puntos del PBI. Se duplicó con respecto al agujero que había antes, que era de 6 puntos del PBI. O sea, si antes había que hacer un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI, ahora hay que hacer un ajuste fiscal de 12 puntos del PBI, del doble. Podríamos decir, en términos sencillos, a manera de aviso, a pesar de la reestructuración, que es mala de por sí, la política fiscal del gobierno de Alberto Fernández es aún peor que la reestructuración de deuda del gobierno de Alberto Fernández. Y esto lo vamos a ver 3, 4, 5 años a la vista para adelante. El problema es que cuando se tenga que hacer el presupuesto 2021, el gobierno va a estar en negociaciones con el FMI. Y el FMI, que son burócratas de élite, va a aconsejar subir impuestos. Entonces, al sector privado, a los giles de siempre, nos van a aumentar la presión tributaria. Y acá que se viene que en realidad este acuerdo de deuda, esta política fiscal del gobierno de Alberto Fernández, son instrumentos, excusas para agrandar el Estado. Son excusas para agrandar los problemas de fondo. Son excusas para agrandar la grieta, la verdadera grieta, que la verdadera grieta en la sociedad argentina es entre los privados, que vivimos de los medios económicos, produciendo bienes y servicios, generando riqueza, versus los parásitos de los burócratas del Estado, que viven de los medios políticos, viven de la coacción, de la fuerza, de la violencia, extirpándonos por la fuerza nuestros recursos. Y van por más. El gobierno de Alberto Fernández viene por más Estado, y más Estado es menos sector privado. Menos sector privado, más Estado, son menos prosperidad, menos riqueza, menos desarrollo, menos oportunidades, menos crecimiento
más pauperización. Este gobierno viene a intensificar lo que hicieron entre el 2011 y el 2015. Y es muy interesante porque podemos hacer un ejercicio. Desde el 2011 al 2019, con cada vez más Estado, la tasa de variación del PBI promedio desde el 2012 al 2019, dejando afuera el 2020, es menos 0,33% del PBI. Si yo hago un ejercicio y eso lo pateo para adelante todos los años, en el 2046, si seguimos por este sendero, vamos a generar apenas un poquito más de la mitad de la riqueza que generamos hoy en día. ¿Ustedes creen que le miento? Me despido, querida audiencia, con el gráfico de este ejercicio para que vean que no les miento, señor director. Subimos este chart, se los explico, pero les digo buenas noches. Ha sido todo por hoy. Me despido y los dejo con el chart. Como pueden ver en este gráfico, acá tenemos el PBI año por año en azul y el PBI per cápita es la línea con redondeles rojos. Si nosotros asumimos en un escenario bondadoso que se sigue por este mismo sendero de cada vez más Estado, menos sector privado y por ende menos prosperidad, y que los efectos no son acumulativos, no se acrecientan años por año, sino que siguen siendo todos con la misma intensidad. Podemos ver claramente que en el año 2046 el PBI per cápita serían 9.182 millones de pesos reales del 2004. Señores, esto es apenas un poquito más de la mitad de lo que generábamos en el 2011, que generábamos 17.118. Señores, esto no muestra otra cosa que el sendero de la decadencia en la cual nos está llevando la casta política. En el 2046, si seguimos en este sendero, vamos a tener una generación de riqueza que va a ser aproximadamente un 33% inferior de la que dejó Macri en el 2019. Buenas noches, esto ha sido por hoy. Nos vemos la semana que viene con más Economía al Cuadrado.